Quería preguntarte por la evolución que ha tenido este sector a lo largo de los últimos 50 años, así te diría. Porque antes nos has comentado eso. Desde los 70, pues desde los 70 era un sector donde ser camarero era una profesión de prestigio. Hablo siempre de camarero y cuando hablo de camarero me refiero a hostelero en general, ¿vale? Pero siempre uso la figura del camarero que dijéramos, al ser la de cara al público, es la que está más referente. Un camarero, yo recuerdo camarero de la de mis padres. Mi madre va a hacer dentro de un par de años 70 años. Y camareros de la edad de mis padres, incluso un poquito más jóvenes, que con el salario de un camarero se podían comprar sus dos casas, su casa su segunda residencia y su casa principal, y tener dos coches, trabajando uno de ellos y a lo mejor tener 2, 3 hijos. Porque era un salario que tenían salarios por encima de la media, porque todo el mundo asumía que al ser una profesión difícil se tenía que pagar. Y llegamos ahora al punto donde está obviamente por debajo de la media y en muchos casos rozando e incluso hasta a veces por debajo incluso del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional está en 1080 y el de hostelería ronda los 1100, salario medio. Medio. Después hay casos y casos. Un jefe de cocina, que se respete como jefe de cocina, convenio colectivo de Huelva, con todas sus pagas y todas sus historias, se junta con unos 25.000 euros al año. A lo mejor incluso tiene convenios propios, acuerdos propios de productividad y puede juntar un poco más. Los conozco también existe caso. No es un extremo u otro. Pero esto ha tenido un problema. El sector pasa de tener 100.000 establecimientos en los 70, en esta época, a tener a día de hoy 350.000. La población no ha crecido tanto, ¿eh? La población no se ha multiplicado por 3. Queremos que dar servicio a lo que viene de fuera, ¿vale? Da empleo a 1.700.000 personas, ¿vale? 130.000 millones de euros anuales de movimiento, 6,4% del PIB. Es un sector importante, es un sector a tener en cuenta. Pero precariado no. Hay muchos hosteleros que cumplen. Las cadenas hoteleras suelen cumplir, cadenas de restauración suelen cumplir. Y muchos pequeños hosteleros que antes han sido trabajadores, ya a día de hoy suelen cumplir. Antes, te estoy hablando antes de un tiempo reciente. Los que han vivido se han comido el principio de la precariedad. Hay datos que, y como digo, se puede ver uno de ellos, para poner un poco en contexto. Al final, la hostelería, que termina para población joven, para estudiantes, se desprofesionaliza el sector. Hay un problema que lo consideramos un trabajo de temporalidad, un trabajo temporal de voy a echar unas horitas mientras estoy estudiando o mientras que encuentro algo, y al final tú así no tienes profesionales. Si no tienes profesionales, al final no se paga un buen sueldo porque tampoco hay buenos rendimientos. La hostelería es uno de los sectores también menos productivos. La hostelería en Valencia, leí un dato, estaban en 15.000 euros, de 15.500 euros por ahí, de la productividad. Ostras, es que eso es una faena, ¿eh? Y después hay otros casos, sí, que están estudiados. En hoteles, por ejemplo, puede llegar a la productividad de 90.000 euros. Un trabajador, perfectamente. Pero este sería el beneficio que se puede llegar a obtener por trabajador. Sí, al final es el cómputo total. Los 90.000 euros es el beneficio bruto. Que genera ese trabajador para la empresa en cuestión que tú estás trabajando, ¿no? Claro, pero al final hablamos de beneficio bruto, después tú tienes que quitar las cotizaciones, a eso se deduciría lo que sería el salario, cotizaciones y demás gastos que te genera un trabajador. Porque un trabajador tiene derecho, en hostelería, en la mayoría de los convenios, tiene derecho a su festivo, pagado o compensado, que al final es eso. Si se cumplen los convenios de hostelería, no está tan mal el sector, pero hay que cumplir los convenios. Si tú le dices, no, salario según convenio, para pagar poco, nada más, ¿no? Como he visto yo ofertas. Salario según convenio para pagar poco. Porque los convenios están bien si se cumplen. Es 50 horas semanales, salario según convenio. ¿Y dónde están las 50 horas en los convenios? Si el convenio está estipulado, el de Huelva, por ejemplo, está estipulado como máximo 45. 5 horas extras. Además, las 5 horas extras remuneradas como horas extras, a hora y media. Ostras, ahí es donde dices tú, esto es un poquito complejo, ¿no? Claro, ¿de qué nos sirve tener un sindicato si después no...? No, ya en un sindicato no. Esto al final
¿De qué sirve un sindicato? Aquí el problema no es el sindicato es el que vela por eso. Menos mal. ¿Cómo que sí? Sí, El, claro. el sindicato es el que vela, el sindicato es el que negocia los convenios. Y el sindicato también algo muy importante es que todos juguemos en igualdad de condiciones. Porque si yo tengo todos mis trabajadores dados de alta, yo tengo que tener, y cumpliendo mi convenio a rajatabla, yo tengo que tener unos precios que hagan viable mi negocio. Y si compito contigo, que tú tienes a la mitad de tu plantilla da de alta y esa mitad de la plantilla está a media jornada, ahí hay un problema, ¿eh? Ahí no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. No. Tu margen de beneficio es mucho mayor. Claro, y tú puedes... ¿Cómo haces eso? Ese es el modelo de negocio que se implantó. Un modelo de negocio de barato. Vamos a lo barato, a convertirnos, exportar, lo que hablábamos antes, de fuera de cámara, exportamos, cuando entramos en Europa, exportamos y abrimos fronteras, profesionales cualificados. ¿Cuánta gente dice, no, se ha ido, mi primo se ha ido a trabajar a Alemania, no sé qué, se ha ido a echar uno a Alemania, ha estado no sé dónde, en Francia, en Noruega, están tirando. Ostras, pero nosotros recibimos turistas. Ole, encantado, ¿eh? España es el segundo país que más turismo recibe del mundo, a pesar de ser un país relativamente pequeño en extensión y en población. Y es algo muy importante. Pero tenemos que mirar la viabilidad del negocio, y al final es un cambio. Después ves, con la crisis sanitaria ha habido 70.000 profesionales, hace un año y pico iban 50, ya van 70.000 profesionales que han abandonado la hostelería para no volver. Yo conozco casos aquí mismo en la Plazas cena. que probablemente se cubran con personas de paso, como hemos estado comentando. Claro, y al final es eso, tú estás buscando una temporalidad, porque tu turismo es estacional, no es un turismo tampoco mantenido en el tiempo. Oye, que si tú en ese tiempo logras sacar una rentabilidad y una viabilidad de negocio, ¿para qué vas a necesitar primar? Yo lo digo a entender. Pero, ¿eso qué trae? Pues trae y estos son datos, ¿eh? Este es un dato que no es mío y lo aparecía hoy en un artículo de este año del 5 días del país, ¿vale? 8 de cada 10 empleos de hostelería lo ocuparán este año extranjeros, de los que se generen. No aparece, no lo digo yo, ¿eh? Que quede claro. No me digan, no, es que soy un racista. Yo no soy racista para nada. Que tengo, de hecho, muchos de mis mejores amigos son de América Latina. Ostras, te das cuenta de la situación, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca se ha usado la expresión, y esa expresión un poco racista, trabajar como un chino. Porque yo hablo con estos amigos míos y me dicen, no, es que allí las condiciones laborales son tal, mucho peores que aquí. Tú vienes aquí, pues, ostras. No sé quién, tú fue el que me dijiste que había estado en la vendimia, ¿no? Sí. En la vendimia. Las condiciones laborales en Francia no son las de España, son mucho mejores. Nada que ver. Mucho mejores, la jornada laboral es más pequeña. Ni el trato del empresario hacia su trabajador. Claro, y al final es eso. Tú vas de un país, ¿por qué sabía tantos temporeros que iban a la vendimia? Porque vas de un país donde tiene X condiciones laborales, con unas jornadas laborales, y eso que el campo tiene una jornada reducida, a Francia, donde los salarios son más altos, donde la jornada laboral es más corta, donde que al final dices, ostras, pues, ¿qué aceptas? Pues mano de obra extranjera, mano de obra que te va a aceptar unas peores condiciones laborales. Seamos lógicos. O bien que estés buscando una población extranjera angloparlante. Eso lo puedo llegar a entender, porque tu clientela y el idioma vehicular es el inglés. Eso lo puedo llegar a entender. Esa parte sí la puedo llegar a entender. Un profesional que hable perfectamente. Porque un gran hándicap que hemos tenido siempre, aquí por ejemplo en la sierra, ha sido el tema de idioma. Pero es que yo me fui hace unos meses, o ya un año y pico, a Salamanca, una ciudad estudiantil, una ciudad grande, una ciudad turística. Y no sabía, le estaba pidiendo Stillwater, no lo he pronunciado ni bien, pero le estaba pidiendo Stillwater al camarero y no sabía, que le estaba diciendo que esa marca de agua no la tenía. Que tenía la Jarol y Solán de Cabra, creo que le dijo, y agua un gas. Stillwater no la tenía. Anda bien. Ostras, ese es un problema. Ahí yo entiendo que ese hostelero pues quiere contratar a una persona que hable inglés, y si no la encuentra, pues busca una persona angloparlante que hable inglés. Hay que buscar. Cuando tú en talento no lo tienes aquí, pues lo tienes que importar, y tienes que importar talento. Ojo, pues vale, también. Al final...
Esto, dime. Lo que has comentado ahora del turismo, que la hostelería en España se centra en ese turismo que viene de fuera a España. Hemos comentado antes el problema de que España se vende como un producto barato. Tenemos paella, la caña a €1 y eso realmente llega a ser un problema para el país. Para algunas zonas es un problema muy importante de este tipo de turismo. Es el turismo, lo que se conoce como turismo de alpargata. El turismo, sí, al final aquí la representación sería el turismo de domingueo. Voy con mi neverita a la playa con todo en mi casa, es mucho más barato, oye, y lo único que gasto, como mucho, lo único que le doy dinero es de la gasolinera, que me echa la gasolina del desplazamiento. Yo llego allí, le pago €1 a Recorrilla, dejo mi coche aparcado y eso es lo que gasto. Pero es sucio, pero genero residuos. Y al final, ¿qué problema? Hay problemas en diferentes zonas de España cuando el balconing y esto. Eso ha sido un problema muy, muy chungo, ¿eh? Un problema muy chungo cuando tu turismo es turismo de fiestas. Eso, las fiestas generan un submundo turbio. Seamos realistas. Generan un submundo turbio. Generan mucho dinero en B. Sí, yo creo que se ha podido observar en estos últimos años como varios cascos históricos de muchas ciudades han sido completamente afectados por ese turismo de fiesta, ¿no? Y muchos de sus locales, que lo mismo eran tascas de toda la vida o algo así, han acabado siendo pubs. Las casas donde vivían gente trabajadora que podía permitirse, por ejemplo, un alquiler, han acabado siendo hostel. Y Totalmente. esto es así, ¿no? Cuando vendemos nuestro país de esta manera.